Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a nuestra primera clase de balance de materia y energía. Este tema lo hemos dividido tanto en balance de materia sin reacción química, balance de materia con reacción química, también balance con recirculación y luego posteriormente balance de energía, ¿no? La primera sesión la hemos dividido en dos partes, dos videos de balance de materia sin reacción química y posteriormente vamos a ver balance de materias con reacciones químicas, ¿no? Pues bien, para comenzar este curso, este video, vamos a empezar aprendiendo cómo se determinan los grados de libertad y vamos a ver cómo se resuelven esos ejercicios de balance de materia sin reacción química, ¿no? Para eso vamos a ejemplificarlo con un ejercicio de la cual nos dice, la alimentación a un sistema de fraccionamiento de dos columnas es de 30.000 kilogramos por hora, de una mezcla que contiene benceno, tolueno y sileno, ¿no? Bueno, acá ven que se alimenta con 30.000 kilogramos de una mezcla de benceno, tolueno y sileno y nos dan las composiciones de cada uno. Dice que luego va a haber fondos de la columna y destilados, ¿no? El destilados también tiene sus composiciones de benceno, tolueno y sileno y los fondos también van a tener cierta cantidad de materia, ¿no? De benceno, tolueno y sileno, ¿no? Esta corriente va a alimentar a la columna número 2, en la cual también va a haber un destilado y un fondo. Y estos destilados y fondos también van a tener sus composiciones. Nos pide calcular la composición en el fondo de la columna 2 y nos pide determinar los grados de libertad. Pues bien, para comenzar este ejercicio, primero vamos a partir determinando los grados de libertad, ¿no? Para eso vamos a necesitar saber cuáles son las relaciones que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta en el problema, acá nos abren ya en la última parte dos tipos de relaciones, ¿no? En este caso, nosotros hemos nombrado a relación 1 a la relación que dice aquí. El 62% del benceno alimentado a la segunda columna parece en el estilado de esta, ¿no? O sea, va a haber una corriente que va a alimentar a la segunda columna, ¿no? Esta corriente es R1. Entonces, esta corriente también va a tener benceno, tolueno y sileno, pero no dice que el 72% del benceno alimentado a la segunda columna, es decir, el 72% de la masa de R1, va a ser igual al benceno en el destilado número 3, ¿no? Dice que eso va a aparecer en el destilado de esta. Entonces, la primera relación es el 62% de la masa que hay en R1 va a ser el benceno, bueno, la masa de benceno que hay en D2. Y luego nos dice que el 52% de la alimentación, es decir, el 50%, 52% de la masa que aparece en el flujo F es la masa del destilado en la primera columna. Es decir, esta masa va a tener su 52% que va a pasar por el destilado número 1, ¿no? Entonces, eso va a ser las relaciones que vamos a tener, ¿no? Solamente son dos relaciones que tenemos, de la cual vamos a proceder a calcular el grado de libertad. Pues bien, ahora ya tenemos las relaciones, tenemos el esquema, vamos a pasar a calcular los grados de libertad para responder a la pregunta número A. Entonces, analizando los grados de libertad, tenemos que, para este tipo de grado de libertad, vamos a analizar por cada columna cuáles son las variables que nos piden. Vamos a determinar cuál es mi grado de libertad global y mi grado de libertad universal. Entonces, en la columna 1, este de aquí, NBI. ¿Qué es NBI? Son el número de variables que existen, número de variables independientes. Entonces, vamos a ver que si obviamos esta columna 2 y nos centramos en la columna número 1, el número de variables totales, ¿cuáles son? Acá hay benceno, tolueno y sileno. Benceno, tolueno y sileno y benceno, tolueno y sileno, ¿no? Porque R1 también sale de la columna 1. Entonces, en total tenemos 3 más 3 más 3, 9 variables. Ahora, NEB son número de ecuaciones de balance. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? Nosotros vamos a tener que ver cuánto de benceno se reparte por cada uno, ¿no? Entonces, el benceno de aquí debe ser la suma del benceno de aquí más la suma del benceno de aquí. Si solamente hablamos como benceno, ¿no? Ahí va una ecuación de balance. Lo mismo con el tolueno y el sileno, y tendríamos 3 ecuaciones de balance. Número de flujos específico. En esta columna, ¿cuántos flujos específicos tenemos?
Tenemos que entra un flujo específico de 30.000 kilogramos por hora de mezcla, ¿no? Entonces, va a haber un flujo específico, ¿no? Número de composiciones específicas. Acá, la mayoría de personas se confunde, ¿no? Pero vamos a ver qué es el número de composiciones específicas. El número de composiciones específicas vendría a ser el número de composiciones que hay en cada columna, pero solamente linealmente independientes. Es decir, si yo tengo dos composiciones, tengo el benceno que es 50% y el tolueno que es el 30%, yo por diferencia sé que el sileno es el 20%, ¿no? Porque suman 100. Entonces, para yo determinar el sileno, solo necesito dos. Por eso se dice el número de composiciones específicas independientes, ¿no? Entonces, yo solamente necesito dos datos de aquí para saber el tercer dato. Entonces, voy a tener acá solamente dos composiciones específicas. De la misma forma acá, ¿no? Acá yo tengo tres, pero yo necesito saber solamente dos para saber el tercero. Entonces, solamente voy a contar dos composiciones aquí. 2 más 2 son 4. Y acá tenemos el número de composiciones, que es 4. Acá no tenemos ninguna composición, así que no podemos sumar, ¿no? Y ahora el número de relaciones específicas en la columna número 1. Entonces, en la columna número 1, obviando que es la columna número 2, ¿cuáles de las relaciones van a ir? La masa de 2 no puede ir porque esto ya pertenece a la columna de número 2. Entonces, la única composición es que el 52% del flujo es igual a la masa que hay en el destilado número 1. Eso sí pertenece a la columna número 1. Entonces, el número de relaciones específicas es 1. Y bueno, lo que nos dice el grado de libertad es que restemos el número de variables independientes con todos los demás variables que tenemos, ¿no? Bueno, y el grado de libertad en la columna 1 nos sale 0. De la misma forma, vamos a calcular el número de variables en la columna número 2. Acá, si obviamos la columna número 1, tenemos que entra tres componentes, salen tres componentes también, y también salen tres componentes. Por ende, mi número de variables independientes son todas las componentes que hay en la columna número 2. Hay 9. Las ecuaciones de balance también vamos a tener que balancear cuánta masa de benceno, tolueno y sileno sale por D2 y R2, ¿no? Ya que la masa en R1 debe ser la masa en D2 más la masa en R2, ¿no? Entonces vamos a tener tres ecuaciones de balance. Número de flujos específico, acá hay un flujo que me indica que entra o hay algún valor que me dan. No tenemos ningún flujo en la columna 2, ¿no? Ya que el flujo de 30.000 kilogramos pertenecía a la columna 1. Pero si obviamos la columna 1, ya que no estamos entrando en la columna 2, no hay ningún tipo de flujo específico. Entonces sería 0. El número de composiciones específicas. Acá en D2 yo tengo tres datos, ¿no? 3%, 95% y 2%. Pero como le dije, yo necesito solamente dos para saber el tercero. Entonces, las independientes solamente serían dos, ¿no? Puede ser benceno tolueno, tolueno sileno, o incluso benceno y sileno, ¿no? Pero yo solamente necesito dos porque sé que suman 100% y por diferencia puedo calcular la tercera, ¿no? Entonces, mi número de composiciones sería 2. Ahora, el número de relaciones. El número de relaciones en la columna 2, ¿cuál sería? Tenemos la masa de D2 es igual a 0.72 la masa de R1 del benceno, ¿no? Ya lo habíamos analizado de dónde sale eso. Entonces, esto sí pertenece a la columna número 2, pero en cambio la masa de F y la masa de D1 no pertenecen a la columna 2, por eso no se va a contar. Entonces, en la columna 2 tenemos una relación nomás. Y bueno, el número de variables restando con las demás variables que tenemos, nos sale el grado de libertad en la columna 2 de igual a 3. Lo mismo para ver el análisis de grado de libertad global. En el análisis de libertad global, ¿en qué se va a diferenciar del universal? En el global solamente vamos a analizar los componentes las corrientes de entrada y de salida. No vamos a analizar corrientes intermedias o corrientes que unen una columna con otra. Es decir, para el global no voy a analizar esta corriente R1, solamente voy a ver lo que entra y lo que sale. Entra esta corriente y sale esta corriente y esta corriente, ¿no? Eso es lo que voy a analizar en todo el sistema, ¿no? Vamos a obviar lo que conecta. Entonces, en global sería 3 variables, 6, 9, 12. 12 variables independientes. Número de ecuaciones de balance
siguen siendo las componentes benceno, tolueno y sileno, de la cual yo solamente voy a tener 3 ecuaciones de balance, ¿no? Voy a balancear el benceno, voy a balancear el tolueno y voy a balancear el sileno. El número de flujos específico, el número de flujos obviando esto, si solamente tenemos esto, va a ser de 30.000, ¿no? Es una corriente que entra, entonces sí la voy a contar. El número de composiciones específicas va a ser lo que entra, es decir, vamos a analizar la corriente que entra acá y la corriente de destilado, ¿no? Ya que son las únicas que tenemos los datos. Entonces, serían acá 3 datos, pero como le dije, solamente voy a necesitar 2 para sacar el tercero. Entonces tengo acá 2 composiciones independientes, acá también 2 composiciones independientes, y acá también 2 composiciones independientes, ¿no? Ya que la tercera puede salir por diferencia. Entonces, 2 más 2 más 2, 2 de acá, 2 de acá y 2 de acá, va a salir número de composiciones específicas igual a 6. Ahora, el número de relaciones que tenemos en el análisis global, ¿cuál va a ser? El único que tenemos que asumir es la relación número 2, ¿no? Ya que esto sí está incluyendo las corrientes de entrada y salida, ¿no? La corriente F y la corriente D1. En cambio, ¿por qué no contamos la relación número 1? Porque está involucrando la corriente que entra a la columna 2, ¿no? Y ya hemos dicho que eso no vamos a contar. Entonces, en este análisis global, el número de relaciones solamente va a haber la corriente F, la corriente D1 y la corriente D2 y la corriente R2. R1 no puede entrar, por ende, esta relación no puede existir. Entonces, el número de relaciones va a ser -1. Y bueno, ya teniendo todo lo de aquí, sumando, bueno, restando el número de variables con las demás variables, tenemos que nuestro grado de libertad es igual a 1. Ahora para el análisis universal, acá sí contamos todo. Contamos las corrientes que salen y las corrientes intermedias, ¿no? Entonces, mi número de variables, ¿cuál va a ser? Va a ser 3 variables que entran acá, 6, 9 que entran a la columna 2, después las variables del destilado 2, que son 3 más, 9 más 3, 12, y luego las corrientes que salen en R2, ¿no? 15. Entonces tenemos 15 variables independientes. Ahora, el número de ecuaciones de balance. ¿Cómo calculo en un análisis universal el número de ecuaciones de balance? Pues va a ser sumando el número de ecuaciones de balance en la columna 1 más el número de ecuaciones de balance en la columna 2, no el global. El global no se cuenta. El número de ecuaciones de balance en la columna 1 más el número de ecuaciones de balance. En la columna 2 sería -3 más -3 igual a -6. El número de flujos específico en todo el sistema solo tenemos uno, ¿no? Que es 30.000. El número de composiciones específicas, sería contar, ¿no? De nuevo, acá no tenemos los datos de composiciones específicas, entonces solamente serían 2 de aquí, 2 de aquí y 2 de aquí, serían -6. El número de relaciones específicas, bueno, acá sí contamos todo, ¿no? Entonces contamos esta relación que teníamos, la primera relación y la segunda relación. Por ende, mi número de relaciones va a salir -2. Entonces, y efectuando esta operación del número de variables menos el resto de variables, va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que darle enfoque o darle importancia es al grado de libertad del universo o el grado de libertad universal. Si es igual a 0, es porque el problema se puede resolver y está correctamente especificado. Si es mayor a 1 o menor a 1, no se va a poder resolver, ¿no? O te falta un dato o te sobra un dato. Entonces, el grado de libertad universal es igual a 0, el problema está correctamente especificado, por lo cual vamos a proceder con la solución, ¿no? Entonces, vamos a hacer las ecuaciones de balance, que ya es lo más importante en este tema, es el balance de materias y energía, y no podemos resolver si no tenemos las ecuaciones de balance, ¿no? La primera ecuación de balance, vamos a hacerlo componente por componente. La masa de benceno que entra por F va a ser igual a la masa de benceno que entra por D, más la masa de benceno que entra por R1, ¿no? O sea, eso, si esto analizamos a detalle, ¿por qué se da esto? Porque el benceno va a ser igual al benceno que sale de acá, más el benceno que sale de acá, ¿no? No podemos decir que el benceno se va a transformar en tolueno o en sileno, ¿no? Es solamente un proceso de destilación. Entonces, la masa del benceno que va a pasar por aquí debe ser lo mismo que la masa del benceno de acá y la masa del benceno de acá, ¿no? Porque la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces, si el benceno entra por acá, el benceno de acá más el benceno de acá tiene que sumarse, ¿no? Entonces, la masa en F de benceno es igual a la masa que sale por R1 de benceno más la masa que sale en el destilado
del benceno, ¿no? Y ahora, la masa que entra a la columna 2 es la masa de R1. Y si solamente hablamos de componentes o sustancias o elementos, en este caso estamos hablando del benceno, que es una sustancia, la masa que entra del benceno a la columna 2 debe ser lo mismo que hemos dicho, ¿no? Debe ser la masa 2 del benceno más la masa en R2 del benceno, ¿no? Porque estamos hablando del mismo benceno, ¿no? Entonces la masa que entra por aquí debe ser igual a la masa que sale, tanto en D2 más la masa en R2, ¿no? Eso está aquí. Lo mismo con el tolueno. La masa de tolueno va a ser igual a la masa de D1 más la masa en R1. Y también en la masa en R1 va a ser igual a en el tolueno la masa de 2 más la masa de R2. Y bueno, la masa del sileno ya también sería la misma definición, solamente que sería con el sileno, ¿no? Entonces, el flujo de entrada va a ser mi dato base. Con ese vamos a empezar a reemplazar los porcentajes y por ende vamos a empezar a resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar en F los porcentajes de benceno, tolueno y sileno. De los 30.000 kilogramos vamos a repartirnos en 50, 30% y 20%. Entonces, ya tenemos los porcentajes, solamente sería cuestión de multiplicarlo. Y bueno, la masa en F de benceno es 15.000 kilogramos, la masa en F de tolueno es el 30%, es 9.000 kilogramos, y la masa en F del sileno es el 20%, es 6.000 kilogramos. Entonces, vamos a usar la relación número 2 para calcular la masa en D1, ya que yo sé que va a entrar 30.000 kilogramos, pero ¿cuántos kilogramos serán por acá y cuántos kilogramos serán por acá? Yo sé que en D1, de la relación que tengo, la masa en D1 va a ser el 52% de la masa en F2. Entonces, ya tengo la masa en F2, que es 30, perdón, la masa en el flujo F, que es 30.000. Si yo saco el 52%, entonces la masa en D1 va a ser de 15.600 kilogramos, ¿no? Bueno, ya teníamos las ecuaciones de balance, entonces ya teníamos también la masa en D1, que era 15.600 kilogramos. Entonces, voy a calcular los porcentajes de benceno, tolueno y sileno, ¿no? Ya que tenemos 95%, 3% y 2%. Entonces, en D1 va a ser la masa del benceno de D1, el 95%, casi todo, es 14.820 kilogramos, y lo mismo el 3% y el 2% son estas cantidades, ¿no? Entonces, como ya tengo la masa en D1 y tengo la masa en F, yo sé que la masa en F vendría a ser la masa en D1 más la masa en R1 por cada componente, ¿no? Entonces voy a calcular cuánto de benceno, cuánto de tolueno y cuánto de sileno hay en R1. Entonces ya tenemos la ecuación de balance, no nos olvidemos que es lo más importante. Tenemos la masa en F, tenemos la masa en D1. Vamos a proceder a calcular la masa en R1, ¿no? Entonces, tenemos que la masa del F de benceno, de la ecuación de aquí, ¿no? La masa en F de benceno, lo que entra acá, tiene que repartirse tanto de benceno acá y tanto de benceno acá, ¿no? Entonces, la masa de F de benceno, ¿cuánto es? 15.000. La masa de R1 es la que vamos a calcular y la masa en D1 es 14.820, ¿no? Entonces, por la diferencia, nos sale la masa de R1 de benceno 180 kilogramos. Lo mismo con el tolueno, ¿no? Tolueno tenemos que la masa en F es 9.000 kilogramos, la masa en D1 es 468, y la masa en R1 va a ser la diferencia, ¿no? Que sería 8.532 kilogramos. Y también la masa del sileno, ¿no? La masa del sileno en F, la masa que entra en F del sileno, va a ser la masa que sale por acá más la masa que sale por aquí, si hablamos de sileno nomás, ¿no? Entonces, la masa de R1 de sileno vendría a ser 5.688 kilogramos, ¿no? Entonces, vamos a usar ahora la relación número 1, ¿no? Para calcular la masa de benceno en D2. Entonces, el 72% o 0.72 de la masa que hay en R1 del benceno, ¿cuál es la masa en R1 del benceno? Es 180 kilogramos. Entonces, el 72% va a salir como benceno en el estilado 2, ¿no? Por ende, el complemento, que sería el 28%, va a salir solamente de benceno por R2. Entonces, reemplazando 0.72 de 180 kilogramos, que era la masa en R1 de benceno nomás,
es 129,6 kilogramos de benceno, que es en D2, perdón. Y bueno, ya que sabemos que el benceno acá representa el 3% del total que hay en la columna de destilados, vamos a poder calcular tanto la masa de tolueno y la masa de xileno que hay en D2. Entonces, la masa de benceno de D2, que habíamos calculado que era 129,6, eso representa el 3% de la columna número 2. Pero si yo quiero determinar cuánto hay en D2 de tolueno y de xileno, tengo que sacar el 95% de total y el 0,02% del total. Y bueno, haciendo una regla de 3 simple, que el 3% de la columna 2 representa el 129,6, ¿cuánto representará el 95%? Nos sale una masa de 4.104 kilogramos. Y lo mismo, ¿no? El 3% en la columna de 2 es 129,6 kilogramos. ¿Cuánto es el 2%? Nos sale 86,4 kilogramos. Entonces, con eso yo puedo calcular la masa total que hay en la columna número 2, ¿no? La masa total en número 2 es igual a la masa del benceno en D2 más la masa del tolueno en D2 más la masa del xileno en D2, ¿no? O sea, la suma de porcentajes. Y sumando eso nos sale un total de masa de 4.320 kilogramos, ¿no? Es para completar los datos que nos faltaban. Pero eso no es lo que nos piden. Nos piden el porcentaje de la columna de R2. Entonces, por último, vamos a responder la pregunta número B, que nos pedían allá la masa en el flujo de R2. Sé que la masa en R1 del benceno vendría a ser la masa del benceno en D2 más la masa del benceno en R2. Ya tenemos la masa de R1 y la masa de D2, ¿no? Recordemos que la masa de D2 del benceno era 129,6 kilogramos y la masa de R1 del benceno, lo habíamos calculado al inicio, era 180 kilogramos. Entonces, por diferencia, la masa de R2 del benceno sale 50,4 kilogramos. Lo mismo con el tolueno. Recordemos los datos de que teníamos la masa en R1 de tolueno era 8.532 y la masa en D2 de tolueno era 4.104 kilogramos, ¿no? Entonces, efectuando nos sale una diferencia de la masa de R2 de 4.428 kilogramos, ¿no? Y por último, la masa del xileno, ¿no? La masa del xileno vendría a ser la misma ecuación. La masa en R1 del xileno vendría a ser igual a la masa que sale por D2 del xileno más la masa que sale por R2 del xileno, ¿no? Yo tengo la masa de R1 y tengo la masa de D2. Voy a calcular la masa de R2 del xileno. Y recordemos los datos de R1 de xileno y la masa de D2 de xileno, por lo cual nos sale una masa de xileno en R2 de 5.601 kilogramos, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta B, la composición nos pide en R2 sería el benceno. ¿Cuánto masa de benceno había? Había 50 kilogramos. 50 kilogramos, ¿y cuánto es la masa total? Tendría que ser 50,4 kilogramos más 4.428 kilogramos más 5.601 kilogramos, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, nos sale una cantidad en porcentaje de 0,5%. Bueno, acá falta multiplicar por 100 para que sea el porcentaje, ¿no? Pero bueno, ese sería el porcentaje. Ahora, acá hay un error, un ratito. Pues bien, ahora sí ya está corregido. Acá era la masa de tolueno, 4.428 kilogramos. Entonces, la masa entre el total nos sale un total de 43,93%. Y la masa del xileno nos sale 5.601,06 kilogramos entre la masa total. Y el porcentaje nos sale 55,57%. Pues bien, y eso sería todo con respecto al primer tema de balance de materia y energía. En este caso hemos hablado solamente de balance de materia sin reacción, y la segunda clase o el segundo video vamos a hacer otro ejercicio de balance de materia sin reacción química, ¿no? Y luego vamos a hablar ya de balances con reacciones químicas, con circulación, y luego vamos a entrar al tema de balance de energía, ¿no? Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier duda o comentario lo pueden dejar en la descripción. No se olvide darle me gusta para seguir subiendo video. Y eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.